Buen día a todos, bienvenidos a esta segunda clase del curso sobre la Santa Misa. El tema de hoy lleva por título Teología de los aspectos sacrificial, sacramental, convival y litúrgico de la Santa Misa. El fin de esta clase es doble. En el curso expusimos ya la clase pasada que nos ocuparemos de la Santa Misa en cuanto a su celebración en el rito romano. Pero empezamos en la primera clase por situarnos en la perspectiva de lo que es la misa, es decir, cuál es su esencia, qué es la Santa Misa. Hoy, en primer lugar, nos proponemos profundizar la respuesta a ese qué es. Nosotros formulamos una definición, pero como en la definición hay términos que son de una riqueza extraordinaria y de una profundidad insondable, conviene detenerse a meditar en aspectos del ser de la misa que están incluidos en la definición y que a veces con solo nombrarlos nos dicen poco o nos quedamos con una idea vaga, imprecisa, y conviene que esos aspectos sean profundizados. Esa es la primera finalidad de esta clase, profundizar en la esencia de la misa, reflexionando sobre estas 4 dimensiones que contiene el ser de la misa: la sacrificialidad, la sacramentalidad, la convivalidad y la liturgicidad. Pero con respecto a este último tema del carácter litúrgico de la misa, ya vamos a empezar a introducir el tema del rito, o sea, de la ritualidad. El segundo fin es enlazar el tema de la esencia de la misa con el tema del rito que trataremos a lo largo de todo el curso. Hoy no nos vamos a detener específicamente en el rito, vamos a dejar planteada la relación del rito con el ser esencial de la misa. Cuando hablamos de estos 4 aspectos, estamos diciendo que en el ser esencial de la misa hay, primero que nada, el ser sacrificio. En segundo lugar, ese ser sacrificio es ser sacrificio de un modo sacramental. Porque no se puede entender el sacrificio de la misa sin el sacramento eucarístico. Es un sacrificio, pero es un sacrificio sacramental. Esos 2 aspectos que se distinguen intelectualmente, que son en sí cosas distintas, en el ser de la misa se unen de manera indisociable. No puede haber sacrificio de la misa sin sacramento eucarístico. Ese sacramento fue instituido por el Señor en la cena, en la Santa Cena. Y desde su origen y en su esencia también, hace que ese sacrificio sacramental de la misa sea al mismo tiempo un convivio. Palabra poco usada en el lenguaje corriente, pero que nos lleva al concepto de lo que es la cena, de lo que es un banquete, y un banquete de celebración, y de celebración de una fiesta perteneciente al culto religioso. La misa es sacrificio, es un sacrificio sacramental y es al mismo tiempo un sacrificio y un sacramento
convival, porque tanto la sacrificialidad como la sacramentalidad están relacionadas con el convivio. Yo estoy enunciando el plano que tenemos que seguir, nada más, ¿no? Entender la relación que hay entre estos aspectos. Los vamos a tratar uno por uno, pero de entrada quiero hacer notar que están imbricados entre sí de tal manera que no se pueden separar, no se pueden entender disociadamente. Porque si uno dijese, la Santa Misa es un banquete, y al mismo tiempo no pensase junto con esa afirmación, que es correcta, ¿no? Recordemos, basta recordar la magnífica antífona tradicional que dice O sacrum convivium in quo Christus sumitur, recolitur memoria passionis eius, mens impletur gratia et future glorie nobis pignus datur. Ahí se habla de la Santa Misa y lo primero que se dice es O sacrum convivium, O sagrado convivio, ¿no? O sacrum convivium, sagrado banquete, ¿no? Sagrado convivio. Es un convivio sagrado, no es cualquier convivio. Y es un convivio sagrado porque es un convivio sacrificial y sacramental. Si separásemos estas cosas, no entenderíamos de qué estamos hablando. ¿Sí? En la antífona se hace relación, al hablar de ese convivio, al sacrificio y al sacramento. Fíjense. O sacrum convivium in quo Christus sumitur. En que se consume ¿a quién? A Cristo. Advierte que es un banquete del todo extraordinario, excepcional, que no se puede confundir con ninguna clase de banquete mundano. Porque el manjar del banquete, ¿quién es? Jesucristo el Señor, el Verbo unigénito hecho carne, Redentor del mundo. Recolitur passio memoria passionis eius, es recogida la memoria de su pasión. Ahí tenemos la relación con el sacrificio, ¿verdad? Mens impletur gratia, es decir, la mente, el espíritu se llena de gracia, se colma de gracia, es colmado de gracia. Ese es el efecto ¿de qué? Del sacramento. Se advierte cómo en la antífona los aspectos están ligados entre sí, ¿no? Están unidos, porque en la esencia de la misa son indisociables y se malentendería cualquiera de ellos si no se lo entendiese en unión con los demás. Esto es lo primero que quiero que quede claro, ¿no? Vamos a tratar uno por uno de los aspectos, pero estos aspectos están de tal manera ligados entre sí, imbricados entre sí en la esencia de la misa, que si se los pensase sin relación a los demás, a cualquiera de ellos, ¿no? Se lo pensaría mal. Y por último, este sacrificio, sacramento, convivio, es un sacrificio, un sacramento, un convivio litúrgico. Es una acción cultual de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Es acción y celebración litúrgica. E incluso es la liturgia por excelencia, tanto en la tradición de lengua griega como en la de lengua latina. El término liturgia por excelencia, katexogen, se refiere a la misa. Y las otras acciones litúrgicas se entienden por relación a la misa. O sea que la liturgia, en sentido estrictísimo, sin más, es la Santa Misa. Este es el primer punto introductorio que tiene que quedar claro. La unidad de todos estos aspectos. A eso voy a volver al final.
Pero hay otro punto introductorio que quiero presentar, que enlaza esta clase con la anterior. Y es a partir de un texto bíblico que lo voy a hacer. Ese texto lo tienen en los esquemas de clase y es el versículo primero del capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Santiago. El día antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que era llegada la hora para que pasase de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este texto encabeza todo el relato de la pasión en el Evangelio de San Juan. El relato de la cena, que en Juan tiene una extensión muy superior a la de los otros evangelistas, de los sinópticos, porque Juan nos transmite el largo discurso de la cena. Y la oración sacerdotal del Señor al final de la cena. La cena, la cruz, la pasión del Señor en la cruz y la resurrección. Todo eso es el misterio pascual, hemos dicho en la clase pasada. Ahora, ese misterio pascual está introducido en Juan mediante este versículo. Porque en este versículo se enuncia lo que podríamos llamar la causa eficiente de todo el misterio pascual. Esa causa es el ágape hasta el fin. Yo mencioné en la clase anterior esa tercera parte del Tratado Cristológico de Monseñor Ruta, que se titula precisamente La Pascua de Jesucristo, el ágape hasta el fin. En el tomo primero contiene una larga consideración exegética de este versículo, en que nosotros nos vamos a entrar. La exégesis de este versículo es extraordinariamente compleja. Hay varias cosas que aclarar en el texto. Primero, el significado de la hora, que es un tema teológico fundamental, la hora del Señor, que tiene como centro de gravedad exegéticamente, y eso es indudable, el concepto de la hora de su Pascua, precisamente. La hora para la que ha venido es la hora de consumar su misterio pascual. Pero lo más complejo es la frase final. Ella los amó hasta el fin, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ese amar hasta el fin, ¿qué significa? En la tradición exegética, ya desde la época patrística, se le han dado distintos significados precisos a ese amó hasta el fin. Amó hasta el fin puede entenderse, los amó hasta la consumación final de su propia Pascua, de su propio tránsito por este mundo. Se puede entender como los amó hasta la plenitud final del amor. Los amó plenamente, perfectísimamente, acabadamente. En realidad hay que entender todo eso de nuevo juntamente, porque ninguna de las exégesis precisivas que se pueda ofrecer agota el significado de la expresión en el griego bíblico. Pero en lo que hay que centrar la mirada
en esta clase es en esta idea fundamental. La realización del misterio pascual de Cristo es obra del ágape divino, es decir, del amor de Dios. La encarnación misma es obra del amor de Dios. Y como obra del ágape divino ad extra, es pura gracia para los hombres, ¿sí? Esto tiene una importancia extraordinaria para entender bien todo lo que vamos a desarrollar a continuación. La Santa Misa, en cuanto representa y aplica el sacrificio pascual de Cristo, en cuanto es memorial del misterio pascual, es ella también fruto del ágape divino. Esto es clarísimo, porque al ser instituida en el misterio pascual, es parte suya y es continuidad suya en el tiempo. Voy a leer un fragmento de Haced esto en memoria mía del Padre Ruta, que dice así: el misterio de la acción litúrgica se presenta en toda la hondura de su luminosidad excesiva para el ojo de la inteligencia que se resiste a dejarse guiar por los abismos de la fe. Si hay que renovarla, ¿es que acaso la pasión es inacabada? Esa renovación es la celebración de la misa. Y ahora responde, la pasión es inacabable, no inacabada. La acción litúrgica no es un recomenzar inútil y blasfematorio. No se trata de aumentar la capacidad de la redención a fuerza de repetirla. Por el contrario, es hacer desbordar sobre la humanidad la inagotable fecundidad de esa única pasión. En el fondo, no es la renovación del misterio cristiano lo que vuelve permanente la cruz, es más bien la imperecedera actualidad de la cruz la que permite renovar indefinidamente el misterio sacramental de la cena. Haced esto en memoria mía. No es un mero recuerdo psicológico, una meditación de Cristo, un avivamiento de la fe provocado por la evocación concreta de la cena. Es una memoria sacramental. La misa es el sacramento de la cruz, la hace presente, nos sumerge en ella. Cristo glorificado, que ya no puede sufrir más, puede comunicarnos así, en el signo sacramental, la fuerza invencible de su pasión. Es un texto bellísimo que hay que releer, meditar. Y esa meditación nos puede llevar a una contemplación del abismo, como dice así, luminoso del misterio de la misa. Pero esa memoria sacramental está esencialmente ligada al misterio pascual de Cristo que se ha consumado en su cena, cruz y resurrección. Y como ese misterio pascual es el ágape hasta el fin, la misa está contenida en eso que es el ágape hasta el fin. ¿Por qué decir ágape y no decir amor, como dice la traducción? Los amó hasta el fin. Ahí el verbo griego es el verbo agapán, de donde el sustantivo ágape, ¿sí? ¿Por qué digo el ágape? ¿Y por qué se insiste en esa terminología? Porque si decimos que es fruto del amor de Dios, que está bien dicho, ¿sí? Parece que entendemos de qué se trata, que sabemos bien lo que es el amor de Dios. Y lo mismo que con la misa el otro día, tenemos que preguntarnos por el amor de Dios. Porque el amor de Dios excede nuestro pensamiento, ¿o no? Pero los designios de Dios no están
a nuestro alcance de criaturas. Y el amor de Dios, que es inseparable de su sabiduría perfectísima, tampoco. No se puede confundir con ningún amor humano, eso quiero decir, ¿no? El fruto del misterio pascual es que todo amor humano, bueno esencialmente, noble y recto, sea asumido y transfigurado por el ágape divino, o sea, por el amor de Dios, por el amor que es Dios, como dice San Juan. Porque Dios es ágape. Ese término define de alguna manera el ser de Dios. Y lo que quiero hacer entender de entrada, como prolegómeno a esta clase, de nuevo, es que como la misa es un fruto del ágape, en la misa nos sale al encuentro el ágape divino, es decir, el amor de Dios. En la misa estamos siempre aprendiendo qué es el amor de Dios. Pero para eso tenemos que acudir a la misa y participar en la misa entendiendo en la fe de qué se trata. Advirtamos que no podemos conocer el amor de Dios sino en la fe, porque la fe, que es participación de la sabiduría de Dios, nos abre al conocimiento del amor por el que hemos sido creados, redimidos, y estamos llamados a ser consumados en la beatitud eterna. Ahora sí, vamos a cada uno de los aspectos. Primero, el carácter sacrificial de la Santa Misa. La Santa Misa es un sacrificio, dijimos. ¿Y qué es un sacrificio? Nosotros podemos detenernos a considerar el sacrificio, y eso está muy bien porque es así, como la acción suprema de cualquier culto religioso. Sacrificio y religiosidad están esencialmente ligados. La religión, que es algo propio del hombre, en cuanto que está llamado a conocer y amar a Dios y tributarle el culto que le debe, como criatura dotada de inteligencia, de voluntad, de afectividad espiritual. Tiene que entregar el hombre, tenemos los hombres que entregar todo nuestro ser, inteligencia, voluntad, afectos, al culto del Dios que nos ha hecho existir según su designio eterno de amor infinito y a quien le debemos todo bien. La acción sacrificial es un reconocimiento de que Dios es el soberano, el Señor, a quien le debemos todo, y que es el dueño de todo nuestro ser también, y de todo lo que tenemos a disposición. El culto sacrificial esencialmente se basa en eso, ¿no? Y es, en cuanto perteneciente a esa propiedad del hombre que es la religiosidad, propiedad de la naturaleza humana que es la religiosidad, algo inseparable de la condición humana. Con esto estoy diciendo varias cosas, ¿no? El hombre sin religión en acto es un hombre deshumanizado, ¿sí? Y una religión sin sacrificio es una religión poco religiosa. Pero aun si nos detuviésemos en toda la cuestión acerca de la esencia antropológica de la sacrificialidad, no llegaríamos a entender el sacrificio que está en juego en la misa. Porque no es un sacrificio que proceda del hombre, ¿no? Si uno va a los sacrificios del Antiguo Testamento, que también son establecidos por una alianza querida por Dios, en su forma de ser, los sacrificios del Antiguo Testamento se parecen a lo de las religiones naturales, ¿no?
El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿qué ofrece a Dios? Ciertos animales como víctimas, ¿no? Hace ofrendas de ciertas especies vegetales, de perfumes, hace libaciones. Son los sacrificios previstos en la ley de la antigua alianza y mandados para Israel. Eso lo vemos también en las religiones del mundo pagano, ¿no? Sea en el antiguo Egipto, en la Mesopotamia, en la antigua China, en la India, entre los aztecas, entre los mayas. Esas religiones humanas son siempre una mezcla de dos cosas: religiosidad natural y extravío del hombre caído en el pecado de Adán. ¿Sí? Tienen un aspecto luminoso, pueden decir, y un aspecto oscuro y sombrío, que es el de la idolatría. E incluso de la inmoralidad asociada a la idolatría. Estos dos aspectos no están en el Antiguo Testamento, porque los sacrificios son los que manda Dios, está claro. Y esos sacrificios que manda Dios, el pueblo tiene que realizarlos para el único Dios vivo y verdadero que se le ha manifestado y que ha hecho de esos hombres su pueblo, para que le dé el culto que le debe. Pero como entienden todos los santos padres de la Iglesia de modo unánime, ese culto sacrificial del Antiguo Testamento no es más que una figura del culto verdadero, en espíritu y verdad, como lo llama el Señor, ¿no? Llegará hora, y es llegada, en que los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Es la adoración al Padre en espíritu y en verdad, la que solo Él, el Hijo unigénito, puede hacer. El Hijo unigénito encarnado ha asumido la humanidad para que la humanidad le pueda tributar al Padre el culto auténtico, el culto verdadero, el culto que le debe, el culto en espíritu y verdad. En el espíritu de la verdad, que es el espíritu enviado por el Padre y el Hijo como fruto final de la Pascua de Cristo. El espíritu que habita en la Iglesia, porque es su principio vivificante, el Santo Espíritu de Dios, al que hemos invocado al comienzo de esta clase. La sacrificialidad que está en juego en la misa no es cualquier sacrificio, es el sacrificio de la nueva y eterna alianza, el sacrificio que Cristo ofreció una vez para siempre. El único sacrificio redentor, como aclara la epístola a los Hebreos. Porque no hay redención para la humanidad sino por ese sacrificio. Es el sacrificio de Cristo. En ese sacrificio de Cristo, todo lo que era figura en el Antiguo Testamento se realiza de una vez y para siempre. Y todos los tipos de sacrificio del Antiguo Testamento se sintetizan y planifican en el único sacrificio de Cristo. Y de ahí viene la complejidad sacrificial que tiene el sacrificio de la alianza nueva y eterna. Primero, es sacrificio latréutico, es decir, de adoración y alabanza. El tipo de sacrificio que expresa cabalmente este carácter de la absoluta entrega de todo lo que tenemos y somos a Dios, como el Señor, es el sacrificio que se llama holocausto, en el griego de los 70. Olam se llama en hebreo, el sacrificio total. En ese tipo de sacrificio la víctima se consumía absolutamente, completamente. Se quemaba toda entera en el altar. Es el sacrificio que expresa la pura adoración, es decir,
el reconocimiento de que Dios es el Señor. ¿En el sacrificio de Cristo existe esto o no? Por supuesto que sí. Entrega plenamente la totalidad de lo que es en el ara de la cruz. Es lo que se continúa en la Iglesia a lo largo de los siglos a través del testimonio de que los cristianos, testimonio arquetípico de que los cristianos participamos de ese misterio de entrega total a Dios por Cristo con él, que es el martirio. Por eso, en el desarrollo del culto cristiano, durante los primeros siglos, los santos que reciben culto de veneración, ¿quiénes son? Los mártires. Y solo los mártires, ¿sí? Cuando para el siglo IV empieza la veneración a santos que no son mártires, hay ciertas reacciones hasta adversas en parte de la iglesia, ¿no? ¿Por qué se va a dedicar el título de esta iglesia a este que no fue mártir, ¿no? Eso pasó en Roma, ¿no? No vamos a detenernos en esto, pero esa veneración por los mártires es un testimonio de qué, en el culto, o sea, en la liturgia de la iglesia, de la presencia en ella de esta dimensión del sacrificio que es el holocausto, el sacrificio latréutico, de adoración, por el que reconocemos que a Dios le debemos todo, y el que entrega la vida, entrega todo, ¿no? ¿Es sacrificio eucarístico también o no? Esto quiere decir de acción de gracias. Y claro que sí, es el sacrificio eucarístico. De ahí es uno de sus nombres, ¿o no? Uno de los nombres de la Santa Misa es Eucaristía, o celebración eucarística, ¿verdad? Es claro que en el término eucarístico, tomado exegéticamente, se pueden resumir el primer aspecto, o sea, la adoración y alabanza, y el segundo, que es la acción de gracias. Pero tomado estrictamente, hace referencia al segundo, o sea, la acción de gracias. El sacrificio eucarístico es un sacrificio distinto al de holocausto en la ritualidad del Antiguo Testamento, recordemos, ¿no? En ese sacrificio, la víctima es ofrecida sobre el altar, pero parte de la víctima es consumida en un banquete del que participan el sacerdote y los oferentes, es decir, los que han presentado la víctima. Por eso se lo llama también sacrificio de comunión. El sacrificio del Señor es así también, por supuesto, es sacrificio latréutico, pero es también sacrificio eucarístico. Si el signo primario del sacrificio latréutico es la cruz, el signo primario del sacrificio eucarístico es la cena. ¿Está claro? Fíjense, al decir esto, me remito a la clase pasada, ¿no? Cómo el misterio pascual completo es la cena, la cruz y la resurrección. ¿Está claro? En tercer lugar, es sacrificio expiatorio. Ciertamente que sí. Es el aspecto en que más enfáticamente abunda la epístola a los Hebreos. Es el sacrificio de expiación por los pecados, ¿no? Recordemos toda la comparación que hace entre el rito de expiación del Antiguo Testamento y la expiación obrada por Cristo. ¿Está claro? Es sacrificio expiatorio, es decir, un sacrificio de reconciliación entre Dios y los hombres. A Dios debemos adorarlo, debemos darle gracias, pero en cuanto pecadores también debemos expiar nuestros pecados. El sacrificio que ofrece Jesucristo es el único sacrificio auténticamente expiatorio por los pecados de todos los hombres, de Adán hasta el último hombre que exista antes que el Señor vuelva. Es sacrificio de expiación.
Y en cuarto lugar, es sacrificio de impetración, es sacrificio impetratorio. ¿Qué quiere decir esto? También lo dice expresamente la epístola a los Hebreos, ¿no? Él, como mediador entre Dios y los hombres, ofreció súplicas por nuestras necesidades, ¿no? Súplicas de intercesión. Rogó por nosotros. ¿Está claro? En ese sacrificio hay un valor impetratorio. Advirtamos que atribuirle al sacrificio de la misa estos 4 notas que acabo de señalar es de fe de la Iglesia, ¿eh? Así como es de fe que es sacrificio la misa, y no es un mero memorial que no es sacrificio. Eso lo define el Concilio de Trento expresamente contra el error de Lutero, ¿no? También define expresamente otras cosas que negaban en ese tiempo los errores que circulaban entre los luteranos, que es sacrificio expiatorio y que es sacrificio impetratorio. Porque algunos admitían que era una acción de gracias, pero sin ser impetratorio y sin ser expiatorio. Y eso está expresamente definido. Lo que quiero decir es que esto que acabo de señalar no es una especulación teológica, es parte de la fe de la Iglesia. ¿Está claro? Admitir este cuádruple valor sacrificial en la Santa Misa es de fe. Yo dije en la primera clase que íbamos a hacer una catequesis teológicamente profundizada, ¿no? Lo propio de la catequesis es transmitir fundamentalmente la doctrina de la fe. Ahora, ¿cómo es sacrificio la misa? ¿Cómo se realiza el sacrificio de la misa? Acá ya entramos en un terreno que tiene parte de doctrina de fe y parte de especulación teológica opinable. ¿Cómo? Cuando decimos cómo, hay una cosa que es segura, mediante las acciones sacrificiales que se realizan en la misa. ¿Está claro? ¿Cómo es sacrificio la misa? Mediante ciertas acciones, ahí viene el cuarto aspecto. ¿Acciones de qué tipo? Litúrgicas, que realiza el culto de la Iglesia, ¿no? A través de sus sacerdotes, que como partícipes del sacerdocio único de Jesucristo pueden ofrecer sacrificio. Están constituidos para eso. Eso también lo dice la epístola de los Hebreos, ¿no? Todos sacerdotes instituidos ¿para qué? Para ofrecer sacrificios de parte del pueblo a Dios. Las acciones sacrificiales implican la presencia del sacerdote ministerial, jerárquico, del que participa del sacerdocio de Cristo para realizar el sacrificio. Esa es su finalidad primaria. Y por eso es sacerdote. Hay acciones por las cuales se realiza el sacrificio. Esas llamamos acciones sacrificiales en la misa. ¿Está claro? De eso vamos a tratar largamente en el curso. Pero ¿tiene que presentar la víctima o no? Y si no, no se realiza un sacrificio. Si no hay víctima que sacrificar, no puede haber sacrificio. Pero lo primero es tener la víctima y presentarla. Tiene que presentar la víctima. Ahí entramos en el tema de la presentación, de quién ha de ser. ¿Quién es la víctima en el sacrificio de la misa? Jesucristo el Señor. ¿Y cómo se hace presente? Y por medio de la consagración. ¿Se entiende? Sí, que la acción consecratoria es parte esencial y constitutiva del sacrificio de la misa es de fe, de nuevo. ¿Se entiende? Sin eso no habría sacrificio. Tiene que presentar la víctima. ¿Tiene que ofrecerla o no? También. La ofrenda de la víctima es parte esencial de la acción sacrificial. Tiene que ofrecerla. Tiene que presentarla, tiene que ofrecerla. Tiene que consumirla.
advirtamos que para que se cumpla la integridad del sacrificio en los 4 aspectos que mencioné, parece que también hay que decir que sí, ¿no? Ahí ya entramos en un terreno que ha dado lugar a discusiones teológicas a lo largo de la historia. Para que haya sacrificio de la misa, es necesario que el sacerdote reciba la comunión sacramental, ¿o no? Sobre esto hay distintas opiniones teológicas, advierto. Hay teólogos que sostienen, que han sostenido y que sostienen que lo único esencial para que se constituya el sacrificio de la misa es la consagración. Otros que dicen que la consagración unida a la ofrenda, es decir, al ofertorio de la víctima ya presente. No quería usar esa palabra, puede confundir después, más adelante, pero a la oblación de la víctima, que ya está presente. Y hay otros que sostienen que la comunión también es constitutiva del sacrificio. ¿La comunión de quién? Del celebrante. Sobre esto hay distintas opiniones. Hay quienes dicen que no, que ninguna comunión es necesaria. Hay quienes dicen que solo la del oficiante, la del sacerdote que oficia. Hay otros teólogos que dicen que la comunión del que oficia y de algún fiel también. En general, lo más común es sostener que si la comunión es necesaria la comunión del oficiante. ¿Se entiende? La otra es integral hacia la plenitud del rito sacrificial, pero no es necesaria para que exista el sacrificio. Ahí ya entramos en un problema que vamos a considerar más adelante, lo estoy planteando nada más. Pero ahí tenemos una cuestión teológica que es debatible, que es opinable, hay que ver hasta dónde. Pero hay acciones que son constitutivas del sacrificio litúrgicamente, eso es indudable. ¿Se entiende? Y que la consagración es necesaria para que haya sacrificio, eso también es indubitable. Pero el sacrificio íntegro implica todo lo que se hace en la misa. ¿Se entiende? Toda la acción de la misa es un sacrificio completo, integral, y todas sus partes están íntimamente ligadas entre sí en un único sacrificio. Esto es lo que hay que entender y trataremos de explicarlo a lo largo del curso, ¿no? Primero, todas las acciones que son intrínsecamente sacrificiales, esas 3 básicas que mencioné recién, ¿no? Hay que hacer presente la víctima, hay que ofrecerla, la oblación, y hay que consumirla. Y entonces el sacrificio está completo en su gestualidad básica de acción sacrificial. De esos 4 tipos que dijimos, ¿no? Latréutico, eucarístico, expiatorio e impetratorio. Pero esa pregunta de cómo es sacrificio de la misa, por un lado se contesta hablando de las acciones litúrgicas, pero por otro se conecta vinculando a la misa con el sacrificio de Cristo. ¿Cómo es sacrificio de la misa? Representando y aplicando el único sacrificio de la nueva y eterna alianza, que es el sacrificio de Jesucristo el Señor. Esto es claro, ¿no? Y ahí viene el enlace necesario con la segunda característica, la sacramentalidad. No puede haber sacrificio de la misa si no hay sacramento eucarístico. No habría vínculo entre este sacrificio que es la misa y el sacrificio de Cristo, que son el mismo y único sacrificio, no son 2 sacrificios distintos. Voy a leer un fragmento de una obra que ya mencioné en la clase primera, El tesoro escondido de la Santa Misa. San Leonardo de Porto Mauricio es el autor. Un capuchino de fines del siglo XVII, primera mitad del siglo XVIII. Dice así, está en el artículo primero.
El sacrificio, pues, que poseemos en nuestra santa religión es el de la Santa Misa, el único sacrificio santo y del todo perfecto. El único sacrificio santo y del todo perfecto. ¿Por qué se puede decir eso del sacrificio de la misa? Porque es esencialmente el mismo y único sacrificio ofrecido por Jesucristo el Señor. Porque es su sacrificio. Es el único sacrificio santo y del todo perfecto. Por medio de él, todos los fieles pueden honrar dignamente a Dios, reconociendo su dominio soberano sobre nosotros y protestando al mismo tiempo su propia nada. Por esta razón el santo rey David le llama Sacrificium Justitiae. Esto es el versículo final del Salmo 50, el Salmo penitencial por excelencia, ¿no? Tunc acceptavis sacrificium justitiae oblaciones et holocausta, tunc imponent super altare tuum vitulos. Así termina el Salmo, ¿no? Entonces, aceptarás el sacrificio de justicia y los holocaustos. Entonces se inmolarán terneros sobre tu altar. La expresión latina sacrificium justitiae es exacta traducción de lo que dice el texto hebreo. Sacrificio de justicia. Recordemos que el concepto bíblico de justicia no es o no coincide con lo que entendemos por justicia como darle a cada quien lo que se le debe. Es mucho más amplio. Tiene un carácter estrictamente teologal, porque justicia en el hebreo bíblico y en el griego bíblico que lo traduce significa cumplimiento de la voluntad de Dios. El hombre justo es el hombre que cumple con la voluntad de Dios, el que hace su voluntad. En el Salmo 39, el salmista dice: tú no quisiste oblación ni holocausto, pero me diste un cuerpo. He aquí que vengo, Señor, para hacer tu voluntad. Toda la tradición cristiana aplica esto a Jesucristo, ¿no? He aquí que vengo, Señor, para hacer tu voluntad. Lo hemos cantado en la Semana Santa, este salmo. Es eminentemente pascual. Pero no empieza diciendo: no quisiste oblación ni holocausto. Toda la tradición patrística entiende esto de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, dicha en el Salmo proféticamente, ¿no? Las oblaciones y holocaustos del Antiguo Testamento ya no las quiere Dios. ¿Envía a quién? ¿A quién le ha dado un cuerpo? Al Verbo unigénito, a su Hijo consubstancial y eterno, que es Dios, igual que el Padre, es el mismo Dios que es el Padre. Por medio de la encarnación le ha dado un cuerpo para que por ese cuerpo, hecho hombre, ofrezca el único sacrificio santo y totalmente perfecto, por el cual la humanidad es redimida y hecha capaz de ofrecerle a Dios ese sacrificio. Ahí está la inagotable riqueza de la cruz y la permanente actualidad de la cruz de la que hablaba el texto que leía al comienzo, del padre Rutter. La permanente actualidad de la cruz está en esa eficacia redentora que es infinita y por lo tanto ha de renovarse constantemente, y Cristo ha querido que se renovara constantemente la Iglesia y por eso ha instituido la Eucaristía y el sacrificio de la Santa Misa. ¿Está claro? La Eucaristía, el sacerdocio y el sacrificio de la misa.
Los fieles pueden honrar dignamente a Dios por este sacrificio, dice. ¿Quién puede honrar a Dios dignamente? Cualquier hombre puede presumir de que honra a Dios dignamente. En la doxología final de la parte central del canon, en el rito romano, se dice per ipsum cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti omnis honor et gloria per omnia secula seculorum. A lo que el pueblo contesta amén. Es el amén central de toda la misa. Varios parios de la Iglesia destacan la importancia de ese amén en el rito litúrgico de la misa. Y San Ambrosio dice que la asamblea estalla en ese amén con un fervor que hace temblar las paredes. Pero hay que entender lo que dice la doxología. No está expresada optativamente. No es una petición ni un deseo. Dice, por Cristo, con Él y en Él, no sea dada. O sea dado todo honor y toda gloria, a ti, Padre Todopoderoso y Eterno, en la unidad del Espíritu Santo. Por Cristo, con Él y en Él, est tibi, dice el latín, es a ti. Es realmente. De ahí el amén ese estruendoso, ¿no? El sacrificio de alabanza digno es, no ojalá que sea, no. Pero ¿por qué se afirma taxativamente que es? ¿Y por qué es el sacrificio que Cristo ha presentado al Padre? ¿Ese sacrificio es acepto al Padre o no? Ciertamente que sí. ¿Da honra y gloria al Padre? Ciertamente que sí. Amén no quiere decir así sea, recordémoslo, ¿no? La palabra hebrea amén quiere decir básicamente absolutamente es así. Esto es plenamente verdad. Eso quiere decir. Cuando rezamos el credo litúrgicamente, termina con amén, ¿sí? A veces el amén final del credo se dibuja un poquitito. Y se entiende por qué. Porque mucha gente se retiene de decirlo porque pareciera contradictorio con la profesión de fe, ¿o no? Porque si amén quiere decir así sea, parece que estamos dudando de que pueda ser de una manera o de otra, ¿no? ¿Se entiende? Pero amén no significa así sea. Amén significa es así. Esa es la verdad. Es absolutamente así. Eso quiere decir amén. ¿Está claro? La raíz semítica que figura en la palabra amén significa básicamente certeza plena, certeza perfecta, absoluta firmeza y seguridad de algo, en su ser o en el conocimiento de lo que es. Amén. Cuando se dice es al Padre todo luz, eterno, todo honor y toda gloria, se está diciendo que eso se está realizando efectivamente. ¿Se entiende? Independientemente de cuáles sean las disposiciones de los que están ahí asistiendo con su fragilidad humana, ¿está claro? O del propio sacerdote que ofrece. Porque lo que está ofreciendo es el sacrificio de Cristo. Sacrificio agradabilísimo al Padre Todopoderoso, porque es el sacrificio que su designio eterno ha querido realizar por medio del Hijo encarnado. Y que en la Iglesia se realiza por obra y gracia del Espíritu Santo. Bien. Sacrificio de justicia, dice San Leonardo, no solo porque contiene al justo por excelencia y al santo de los santos,
o mejor dicho, a la justicia y santidad por esencia. ¿Por qué es justo el sacrificio? Porque contiene a quien es la justicia y santidad por esencia. ¿Cómo lo contiene? Pregunto. Y respondemos en la fe de la Iglesia sacramentalmente, ¿no? ¿Está claro? Este texto lo estoy leyendo para que se entienda cómo el aspecto sacramental es necesario en relación con el aspecto sacrificial. ¿Cómo es que este sacrificio contiene al que es justo y santo esencialmente? Porque es Dios verdadero. Lo contiene sacramentalmente. ¿Está claro? ¿Cómo representa, actualiza, aplica su misterio pascual? De nuevo, sacramentalmente. No es santo, sacrificio cristiano, no solo porque contiene al justo por excelencia y el santo de los santos, o mejor dicho, a la justicia y santidad por esencia, sino porque santifica las almas por la infusión de la gracia y por la abundancia de dones celestiales que les comunica. Ahora de nuevo, les comunica la gracia y dones celestiales en abundancia. Puedo decir, bueno, mediante todos los ritos de la misa pasa eso, sin duda alguna. Pero eminentemente, ¿cómo? De nuevo, por medio del sacramento eucarístico. ¿Está claro? Por la participación en el sacramento del altar. La sacramentalidad, en un sentido estricto, se refiere a los 7 sacramentos, ¿no? Entre esos sacramentos está el sacramento eucarístico. Acá tendríamos que detenernos un poco a recordar lo que es el concepto de sacramento, ¿no? Ese concepto de sacramento es inseparable del concepto elaborado ampliamente por los padres de misterio sacramental. En realidad, sacramentum es en su origen la traducción latina del término griego mysterion, el misterio. Y en cristiano ese término ¿a qué alude? Primero, a los designios de Dios ocultos en su sabiduría eterna que el hombre no puede conocer si Dios no los revela. Primera cosa. Así aparece el término en el libro de Daniel, con ese significado primero. Pero en San Pablo sigue significando esto, porque San Pablo conoce perfectamente todo el Antiguo Testamento. Pero llega a adquirir un significado nuevo. Entre todos esos designios hay uno por excelencia, hay uno que es el centro de todos. Se llama Jesucristo. Y por eso Él es el misterio. De ahí deriva el concepto de misterio como unidad entre lo divino y lo humano, pero de tal manera que lo humano se transforma en instrumento de la acción divina para comunicar la gracia salvadora y santificante. El primer sacramento es Cristo mismo, Mysterion. Cristo y su iglesia, como dice San Pablo, que es inseparable de él porque él es su cabeza. ¿Está claro? Cristo presente en medio de ustedes, ese es el misterio de la fe. Si seguimos el hilo paulino, Cristo está presente en medio de ustedes. ¿Y cómo se hace presente de la manera más perfecta? En la sacramentalidad, porque los sacramentos son signos divinamente instituidos, eficaces de la gracia santificante. ¿Está claro? En los sacramentos se hace presente Cristo por excelencia. ¿Pero en todos los sacramentos se hace presente de la misma manera? No, Señor. La Eucaristía es un sacramento.
pero no es un sacramento más. Porque la presencia de Cristo en la Eucaristía es distinta a la que se da en cualquier otro sacramento. Está claro lo que digo, ¿no? Acá de nuevo hay un dogma de fe de por medio, que es el misterio de la transubstanciación. Solo en el sacramento eucarístico Cristo se hace presente sustancialmente bajo las especies del pan y del vino. Y esta presencia única de Cristo en el sacramento eucarístico, ¿a qué está ligada? Cristo se hace presente sustancialmente, ¿para qué? Para el sacrificio, está claro, para el sacrificio de la misa. Admitamos que aún en la permanencia de las especies fuera de la misa, para el culto y adoración de los fieles, en la reserva eucarística, ¿no? Aún en la comunión, cuando es distribuida fuera de la misa, la presencia de Cristo es una presencia sacrificial, siempre. Es claro esto, ¿no? Está siempre presente como víctima del sacrificio redentor en la Eucaristía. Fíjense ahora cómo, así como la sacrificialidad es inseparable de la sacramentalidad y no la podemos entender sin ella, la sacramentalidad eucarística es inseparable de la sacrificialidad y no la entendemos bien si la separamos de ella. Cristo en la Eucaristía está presente sustancialmente siempre en carácter de oblación, ofreciéndose al Padre. Por eso, el sacramento eucarístico es el centro de todos los demás sacramentos. Eso lo ha entendido siempre así la Iglesia. Como dice con una expresión metafórica San Leonardo de Porto de Mauricio, es el sol de los sacramentos, ¿no? Es el sacramento en torno al cual giran los demás, en algún sentido. Y es así, claro. Así como la liturgia es la fuente y la culminación de todas las acciones que la Iglesia realiza en el tiempo, fuente y cumbre de todas las actividades que la Iglesia realiza en el tiempo. ¿Se ve? Fuente y cumbre. ¿Fuente por qué? Uno puede decir, bueno, para que alguien vaya a misa, primero tiene que aprender la verdad de la fe, hay que predicar. Si no hay predicación, no hay fe, como dice San Pablo. Pero atención, para que haya quien predique la verdad, ese que predica tiene que tener la gracia o no. ¿Y cómo recibe la gracia? ¿Por algún sacramento? ¿Y ese sacramento se imparte por una acción litúrgica o no? Claro. Si exceptuamos a los apóstoles que reciben la sacramentalidad de una manera única y singular, ¿está claro? A partir de que la Iglesia queda plenamente constituida en Pentecostés, el inicio de la vida cristiana es el bautismo, que es un sacramento y que implica una acción litúrgica. ¿Está claro? Por lo tanto, todo lo que se hace en la Iglesia tiene como fuente la liturgia. Todo. Es la fuente de todo. Sí, señor. Por eso la fuente bautismal es signo de ¿qué? Del inicio primero de la vida cristiana, ¿no? Durante siglos fue costumbre edificar los baptisterios fuera del templo e incluso otro edificio del espacio donde se celebra la misa. ¿Por qué? Y porque solamente después de bautizado
podía entrar esa criatura humana en el templo para ofrecer el sacrificio de Cristo. Se advierte. Una vez que está bautizado, se lo llevaba en procesión y se lo hacía entrar en la iglesia. Aun cuando no hubiese un edificio aparte, la pila bautismal se ponía siempre ¿dónde? Bien en la entrada, ¿no? Apenas uno pasaba el atrio, ahí estaba la pila bautismal. ¿Por qué? Y porque es por donde se entra, ¿no? Y si alguien entra en el lugar sagrado para ser bautizado, para acceder más al interior, tiene que primero pasar por la pila. ¿Sí? Bien. Ahí estamos en el terreno de los signos, ¿ven? Ya empezamos con la ritualidad ahí. Empieza a aparecer, porque los sacramentos son signos, dijimos, ¿no? Los signos forman parte de un lenguaje. Y el lenguaje litúrgico es un lenguaje ritual. Ya voy a llegar a esto, pero ya apareció. Al hacer estos ejemplos que estoy haciendo, aparece el significado del rito. Bien. Y es cumbre de toda actividad de la iglesia, ¿sí? Porque es la culminación de todas las actividades. Y porque a través de la liturgia, todas las actividades humanas terminan ¿en quién? Si la liturgia es el culto público que la iglesia ofrece al Padre por el Hijo en el Espíritu, ¿todo lo que hacemos en este mundo es para alabanza y gloria de Dios o no? Por lo tanto, tiene su culmen en la acción litúrgica, que es el culto de alabanza y de glorificación del Padre por el Hijo en el Espíritu. Y esto en ninguna acción cultural se realiza más perfecta y plenamente que en la Santa Misa. ¿Está claro? De ella procede la vitalidad misma de la Iglesia y a ella confluye todo para que todo sea ofrecido por Cristo con Él y en Él al Padre en la unión y en la comunión del Espíritu Santo. Ahora y por los siglos de los siglos. Porque todo lo que se realiza en el tiempo es anticipo de la vida eterna si se realiza por Cristo con Él y en Él. Y una última cosa quiero decir del aspecto sacramental. Está en un texto que ya leí, y es la relación entre el sacramento y el memorial. Vuelvo al texto. Porque la misa es un memorial o no. Sí, claro que sí. Miren, hay expresiones que a veces no se usan porque se las puede malentender. Está bien eso, es decir, hay que ser prudente en el uso del lenguaje, ¿no? Pero cuando esa mala inteligencia es un error grave contra la fe, no tiene de ninguna manera que suprimir términos que son de la esencia misma del lenguaje tradicional sobre las realidades que conocemos por la fe. Sabemos bien que para todo el mundo protestante no hay misa. Hay un mero memorial de la cena. ¿Está claro? Se llame servicio cultural, se llame como se llame, es un memorial de la cena. ¿Está claro? Sean luteranos, sean calvinistas o sean lo que sean. Que conserven cierto memorial. Hay unos que ni memorial conservan, ¿eh? Esa no conservación de la misa está ligada en gran medida a la destrucción de la comprensión recta en la fe de lo que es el sacrificio y de lo que es la sacramentalidad también, ¿eh? En ningún ámbito del mundo protestante la sacramentalidad cristiana queda íntegra, ¿eh? Se acepta lo sumo algún sacramento, pero no los 7 sacramentos. Y hay algunos protestantes que no aceptan ninguno. Ni el bautismo. No es el caso de
luteranos o calvinistas, que el bautismo sí lo conservan como sacramento. Pero decir que la misa es un mero memorial, ese es el error. ¿Está claro? No decir que la misa es un memorial. ¿Y cómo no va a ser un memorial la misa? ¿Sí? De nuevo, vuelvo a la antífona. O sacrum convivium in quo Christus sumitur, recolitur memoria passionis eius. Se recoge la memoria de su pasión. Su memorial. Y sí, siempre ha llamado memorial la iglesia a la misa. Claro que es memorial. Es memorial en el sentido cristiano. Como dice el texto este que quería releer, no es un mero recuerdo psicológico, una evocación o meditación de Cristo. No es memorial en un sentido puramente humano, como en una conmemoración de una fecha patria, pongamos caso, ¿no? ¿Ves que nos acordamos de algo para traerlo a nuestra mente y darle el valor que merece? Eso no es. Si alguien redujese la misa a eso, no ha entendido en absoluto lo que es la misa. Y está fuera de la fe de la iglesia, además. Un avivamiento de la fe provocado por la evocación concreta de la cena. Eso puede pasar. Usted tiene una representación pictórica de la cena o ve una representación en una película de la cena del Señor y pasa esto, ¿no? Al verlo se aviva su fe. ¿Puede pasar eso o no? Sí, claro. ¿Eso es la misa? No, señor. Claro que no. De ninguna manera. Es mucho más que eso. Es una memoria sacramental. La misa es el sacramento de la cruz, la hace presente, nos sumerge en ella. Cristo glorificado, que ya no puede sufrir más, puede comunicarnos así en el signo sacramental la fuerza invencible de su pasión. No se entiende bien la memorialidad de la misa si no es por su sacramentalidad. Esto es lo que tiene que quedar claro, ¿no? Si no entendemos que la misa es un misterio sacramental, no entendemos en qué sentido correcto se puede decir que es un memorial. Porque es una memoria sacramental. Y como el misterio sacramental que en la misa se representa y se aplica es el de la cruz de Cristo, es memorial de la cruz, o sea, del misterio pascual entero. Y es un memorial sacrificial. Sacrificial y sacramental a la vez. ¿Está claro? Si lo entendiésemos de otra manera, lo malentenderíamos. Pero cuando le dimos a la sacramentalidad de la misa, el sacramento eucarístico por el cual se puede realizar el sacrificio de la misa implica también la noción de la comunión eucarística, ¿no? Y si ligamos la sacramentalidad eucarística con la comunión, entramos en el tercer aspecto que queríamos destacar, el aspecto convival, de convivio que tiene el sacrificio de la misa. Y el sacramento, que es la misa, el misterio sacramental, que es la misa. La Santa Misa es un convivio. Sí, de nuevo, los protestantes lo llaman la Cena del Señor en lugar de la Santa Misa. La Santa Misa no es la Cena del Señor. No, señor. Ni es una memoria así psicológica de la Cena del Señor. Que ese es el error contra la fe. ¿Está claro? Pero la Santa Misa, que es el sacrificio que la Iglesia ofrece, o que es el modo en que la Iglesia cultualmente ofrece el sacrificio redentor de Jesucristo, el sacrificio de la Iglesia, como decíamos en la clase pasada, es un convivio. Claro que sí. Porque la convivialidad está en la esencia del misterio pascual de Cristo. Eso se hace visible primero en la cena, ¿o no? Y si es una cena. ¿Es una cena cualquiera? No, es una cena pascual.
Es una cena ritual, de nuevo, cultual, y por lo tanto con un rito fijo. Si lo estudiamos en la tradición del pueblo de Israel, la cena pascual tiene un rito bien fijado, ¿eh? La ritualidad es propia de toda acción de culto. Más aún es propia de toda acción humana importante. Y de toda acción humana social. En realidad, aún en las acciones individuales hay ritualidad si les damos importancia y si les damos significado. Porque el rito, en gran medida, está para retener la significación de las cosas. Cuando las cosas pasan a ser insignificantes, el rito empieza a desaparecer. Les pongo esto es antropológico también, ¿eh? Aún individualmente generamos ritos. O por ejemplo, vamos a acostarnos o nos levantamos de cualquier manera. No, señor. Tenemos cierta ritualidad para hacerlo, ¿o no? ¿Un modo determinado y fijo de hacerlo? Sí. Salvo que esas acciones no tengan significación alguna para nosotros. Entonces se reducen a ser cosas puramente, casi animalescas, digamos, ¿no? Ni las pensamos, ni las entendemos, ni las vivimos con conciencia de lo que hacemos, y entonces acontecen, no son acciones nuestras. Pero si hay una acción nuestra, cuando me voy a acostar, algunos pasos sigo, ¿o no? Algún rito desarrollo. ¿Se ve lo que digo? Y si nos acostamos cristianamente, más todavía, porque cierta ritualidad aún de oración ponemos en la acción. ¿Se entiende? ¿Y la comida tiene su rito o no? Y claro, sí. Aún humanamente, quiero decir, aún antropológicamente es así. Y si la acción es social, más todavía, porque la ritualidad establece una norma y los hombres, al encontrarse en la norma, forman una comunidad que realiza una acción en conjunto. ¿Se entiende? Hay ritos y ritos, por supuesto, ¿no? Porque está desde la ritualidad de la Santa Misa hasta pasando por ritos de cosas humanamente nobles, como puede ser, como dije, la comida del familiar o las nupcias o lo que es, hasta la ritualidad de la cancha de fútbol, que tiene sus ritos también, ¿no? ¿O no? Hasta las bandas de forajidos tienen ritos, miren. La cualidad moral y espiritual del rito depende de la acción. ¿Está claro o no? Pero es inseparable de la naturaleza humana, eso quiero decir. Vuelvo a la cena. La cena está incluida en el misterio pascual de Cristo y de manera fundamental. Entonces, ¿el misterio pascual es convivial? Ciertamente que sí. El Señor se entrega bajo las especies del pan y del vino en un banquete pascual. ¿Y en ese banquete pascual instituye la misa o no? Claro que sí, porque instituye el sacramento eucarístico e instituye el sacerdocio. Al servicio de ese sacrificio que será la misa en la iglesia. Pero es entregar su cuerpo y su sangre, que es signo de lo que pasará luego en la cruz, pero ya está entregado, ¿eh? Como leímos, lo decía el otro día San Gregorio de Niza, ¿no? Ahí ya el Señor se entregó sacrificialmente de modo perfecto y con plena libertad. Nadie me quita mi vida, soy yo que la entrego para volver a tomarla. ¿Está claro? ¿En orden a qué se entrega como comida y bebida del banquete pascual? Comida y bebida. ¿Sustento de qué? De la vida. ¿Y sustento de qué otra cosa? Del gozo pleno. Porque en un banquete se celebra algo, ¿no? Algo que es una fiesta. ¿Se entiende o no? Algo que da ocasión a una fiesta.
Si no entendemos la unidad profunda entre la cena y la cruz, no entendemos el misterio pascual. Vuelvo a eso que dije en la clase pasada. Pero la comunidad de vida que quiere establecer la comunión, y eso pasa en todos los sacrificios del Antiguo Testamento que tienen comunión, es decir, participación en un banquete donde se consume parte de la víctima. ¿Está claro? Es la comunión entre quién y quién. Entre el pueblo y Dios, a quien pertenece la víctima una vez que ha sido ofrecida. ¿Está claro? Al comer de la víctima, el pueblo que come de la víctima, empezando por el sacerdote que ha ofrecido la víctima, entra en comunión ¿con quién? Con Dios. Porque esa víctima es una víctima consagrada. Por eso San Pablo le dice a los cristianos que el que come de las víctimas sacrificadas a los ídolos es un idólatra. ¿Está claro? Hay una comunión vital ahí, de vida. Pero esa comunión de vida, ¿dónde resplandece más claramente en el misterio pascual? Ni en la cena ni en la cruz, sino en la resurrección, porque ahí resplandece la vida nueva que Jesucristo ha venido a traernos, ¿o no? El banquete de la cena tiene una proyección escatológica, y esa proyección escatológica empieza a realizarse con la resurrección de Jesucristo. No comeré más, no beberé más del fruto de la vid, hasta que lo haga con vosotros en el reino de mi Padre. Ahí está la proyección escatológica, ¿no? De la consumación final. Pero esa proyección escatológica se realiza inicialmente en la resurrección de Cristo. Porque Jesucristo ha padecido la muerte en la cruz para vencer a la muerte y darnos la vida eterna. ¿Está claro? Y esa vida eterna, ¿en quién empieza? Y en su humanidad. Esa vida eterna participada empieza en la humanidad de Jesucristo mismo, por medio de la resurrección. Comunión y vida eterna están estrechamente ligados. ¿Se advierte esto que digo o no? Y cuando decimos que la misa es un convivio porque es memorial de la cena. Claro que sí, memorial sacramental y sacrificial de la cena. Pero también porque es anticipo del banquete celestial. ¿Está claro o no? Cuando decimos el banquete celestial, ¿de qué estamos hablando? La bendición tradicional de la mesa dice así, ¿no? Que el Señor los haga partícipes del banquete o de la mesa celestial. Aún haría comer cualquier cosa para la subsistencia y para compartirlo entre los miembros de una familia, la bendición nos hace acordar que ese comer juntos es un anticipo de qué, es un signo de qué, del banquete del cielo, que es la celebración eterna de la Pascua. Esa se inicia en la misa. Lo dice de nuevo la antífona, ¿no? O sacrum convivium in quo Christus sumitur. Cristo es consumido. Recolitur memoria passionis eius. Se recoge la memoria de su pasión. Mens impretur gratia. La mente se llena de gracia. Et future glorie nobis pignus datur. Y nos es dada la prenda de la gloria futura. Nos es dada la prenda de la gloria futura. ¿Se ve esto o no? Ahí está la proyección escatológica del banquete, del convivio que es la misa. Es convivio porque es comunión de vida ¿con quién? Y con Dios. A través del misterio pascual de Jesucristo el Señor, que se representa y aplica en el sacrificio sacramental de la misa. Y por último, es litúrgica la misa. Es sacrificial, es sacramental, es convivial. Esta convivialidad se puede profundizar mucho más de lo que yo lo he hecho. He señalado los puntos fundamentales en que hay que apoyarse para entender en qué sentido
es convivio la misa. Pero es además litúrgica. Es liturgia, es un convivio litúrgico. Antes de entrar en la liturgicidad, voy a hacer de nuevo el ejercicio de unir estas cosas. Si nosotros decimos la misa es un banquete, ¿está bien dicho o no? Y está bien dicho. ¿Se puede malentender? Y horrorosamente, claro que sí, como todas las cosas, está claro. Si es un banquete, entonces vamos a la misa como quien va a una comida cualquiera. No, señor, no se entendió lo que es la misa. Primero que nada, es un convivio sacrificial, o sea, es un convivio que es un sacrificio. Si nos olvidásemos de eso, estaríamos perdidos, ¿no? De ahí la profunda seriedad que tiene la liturgia de la misa. Y toda liturgia. ¿Por qué está presente la cruz o el crucifijo en la celebración? Precisamente para que no olvidemos de lo que se trata, ¿no? ¿Es claro esto? Es un misterio tremendo, como dicen los antiguos teólogos. Misterio tremendo. Terrible. Que trasciende todo lo humanamente pensable, como decíamos hace un buen tiempo en esta clase. Todo lo humanamente pensable, imaginable. Es el misterio de la fe el que está en juego allí. La totalidad del misterio. Es un banquete, pero un banquete sacrificial. Y eso le da la plenitud del carácter religioso que tiene el banquete y cultual. Porque es un sacrificio. Por lo tanto, es un acto de culto dirigido ¿a quién? Al Dios vivo y verdadero, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Basta releer la Epístola a los Hebreos, que en algunos pasajes tiene una tonalidad de admonición extraordinariamente vigorosa respecto al entender ese sacrificio de Cristo de una manera superficial, trivial, banal. El que no entre en el misterio con la debida reverencia y actitud de adoración, no entiende de qué se trata. Porque es un misterio grande, tremendo, el que sí se realiza. Es un sacrificio. Es el sacrificio de la cena, la cruz y la resurrección. En que Cristo vence al demonio, al pecado y a la muerte. Pero es un sacrificio profundamente gozoso, pero al mismo tiempo terrible. Esta complejidad de la liturgia, que la expresa la liturgia en todo el año litúrgico, ¿no? Porque hay tiempos con matiz más penitencial y otros con matiz más gozoso en el año litúrgico. ¿Es así o no? Pero eso que se despliega en el tiempo no hace más que significar lo que pasa en toda acción litúrgica de la misa. Eso está contenido siempre a la vez.
Es un banquete, sí, pero es un banquete sacrificial. Es un banquete, pero es un banquete sacramental. Todo el misterio de la sacramentalidad está en ese banquete. Porque las especies del pan y el vino están por sí mismas allí. No, ¿no? Porque al ser consagradas bajo las especies del pan y del vino, ¿qué realidad está? El ser sustancial de Jesucristo el Señor en su divinidad, alma, cuerpo y sangre humanos, ¿no? Es el Señor en todo su ser, el que está presente sustancialmente allí. De nuevo, el banquete ahora cobra una dimensión. Si yo lo pienso desde allí, cuando es un convivio, claro, es un convivio en el cual somos hechos partícipes de ¿qué vida? De la vida eterna que Jesucristo ha venido a conquistarnos por su misterio pascual y que nos ha entregado por su gracia en el bautismo. Además es un convivio litúrgico. ¿Qué dice que es litúrgico? El ser litúrgico de la Santa Misa nos hace entender que la misa es una acción de la Iglesia. Porque la liturgia es toda esa acción cultural de la Iglesia como cuerpo de Cristo, presidida por Cristo que es su cabeza. Y que es el gran liturgo, o el liturgo supremo, que preside toda acción litúrgica en la Iglesia. Y la eficacia de la acción litúrgica, ¿de quién dimana? Y de Él. No de los hombres que acudimos a la liturgia, ¿no? Es acción de la Iglesia y por lo tanto participa de las notas de la Iglesia. En el credo decimos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y la liturgia también. Cuando decimos que es una, ¿qué queremos decir? Que es esencialmente una sola y siempre la misma. ¿Eso se puede aplicar a la misa o no? Claro que sí. Una. La unidad de la Iglesia, como la unidad de la misa, es una unidad que viene del único principio de unidad auténtica, que es Dios mismo. El uno, el único. Por ser acción litúrgica, la Santa Misa posee la unidad y unicidad de la única Iglesia de Cristo. Y por lo tanto, esa unicidad depende ¿de quién? De la única cabeza, que es Cristo. Y por Él, con Él y en Él, de la unicidad del único Dios verdadero, que es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Es la unidad trinitaria y crística, la unidad que tiene la liturgia. ¿Está claro lo que digo? No es una unidad producida humanamente. Es una unidad que es un don divino. ¿Es santa la liturgia o no? Claro que sí. De nuevo, por la santidad de Dios y por la participación a que somos llamados en la santidad de Dios. ¿El santo quién es? Y solo Dios. Y así lo proclamamos en la liturgia de la misa, ¿no? ¿Es católica? Claro que sí. Porque es inseparable de la fe católica, ciertamente. Ahí tenemos otro quicio de unidad, ¿no? La unicidad de la misa, ¿de dónde deriva? Y de la unicidad de la fe verdadera. ¿Es inseparable de la fe verdadera la Santa Misa? Y claro que sí.
de la única fe católica. Y apostólica, que es la otra nota, ¿no? Porque es la fe que queda constituida por la plenitud de la oración en Cristo, confiada por Él directamente a ¿quiénes? A sus apóstoles. Y de los apóstoles pasa a sus sucesores en la sucesión apostólica legítima hasta que el Señor vuelva. Hay una catolicidad que lo abarca todo, porque desde la verdad divina todo lo creado es abarcable como salvado y ordenado por la salvación a ser transformado y transfigurado para gloria del Padre por el Hijo en el Espíritu. Ese es el ritmo de la catolicidad, ¿no? Católico es decir que lo atraviesa todo, que lo abarca todo. Toda la fe, todos los sacramentos de la fe y todas las realidades del mundo para entregarlas y ofrecerlas ¿a quién? Al Padre por el Hijo en el Espíritu. Fíjense que si entendemos bien la catolicidad, el concepto mismo de catolicidad es inseparable del culto litúrgico, ¿eh? Porque sin la liturgia, la Iglesia no cumple su misión en el mundo, que es entregarle al Padre por el Hijo en el Espíritu todo. Todo, que eso quiere decir católico, que lo abarca y lo atraviesa todo. Todas las realidades del hombre tienen que ser santificadas para poder ser presentadas ante el altar en la misa. Todo. Y apostólico los liga a la tradición apostólica. De eso vamos a hablar largamente porque fijémonos que la apostolicidad de la liturgia está destacada en todos los ritos en cuanto poseen un origen apostólico. Yo voy a leer a este respecto un pasaje muy breve de San Basilio el Grande que dice así. Ya voy a terminar. Está citado en el libro El Bautismo de Enrique Rau y Juan Carlos Ruta, publicado en el año 1953. Es el tratado más completo sobre el sacramento del bautismo que yo conozco. Dice así: introduce el párrafo con una expresión así: San Basilio de Cesarea, San Basilio Magno es, ¿no? El gran padre Capadocio, hermano de San Gregorio de Niza, y de San Pedro de Sebasti y de Santa Macrina. San Basilio, y amigo de San Gregorio Nacianceno, porque estudiaron juntos, ¿no? En su Tratado del Espíritu Santo asegura que bendecir el agua del bautismo es una tradición de la Iglesia que ha de ser guardada como tantas otras, pese a no estar consignada en las Escrituras. Y ahora el texto de San Basilio. Nosotros bendecimos también el agua del bautismo, el aceite de la unción y fuera de esto al mismo bautizado. Se refiere a ritos que son previos al bautismo mismo, ¿no? ¿Está claro? Nosotros bendecimos el agua del bautismo, el aceite de la unción. Eso lo hace el obispo en la misa crismal, ¿no? El aceite de la unción. Y el agua bautismal se bendice en la vigilia pascual, litúrgicamente. Pero si no se cuenta con agua bendita en la vigilia, hay que bendecir el agua antes de hacer el rito del bautismo. Y fuera de esto al mismo bautizado, se refiere a todos los ritos previos al bautismo, ¿no? ¿En virtud de qué escrito?, se pregunta San Basilio. ¿No es acaso en virtud de la tradición guardada, secreta, oculta? ¿Y qué? Aún la misma unción del óleo, ¿qué palabra escrita la ha enseñado? La triple inmersión, ¿de dónde viene? Y todo lo que rodea al bautismo, la renuncia a Satanás y a sus ángeles, ¿de qué escritura viene? ¿No es acaso de esa enseñanza tenida en secreto y privado que nuestros
padres guardaron en un silencio libre de inquietud y de curiosidad. San Basilio está hablando acá de una serie de ritos, ¿no? Y dice que no están escritos en ninguna parte, pero nos vienen ¿de dónde? De la tradición, ¿sí? Pero ahora, la tradición en la Iglesia es cualquier cosa. O toda tradición tiene el mismo valor. Y acá voy a ir brevemente en esto porque ya la próxima lo voy a retomar esto. La liturgia está relacionada con la teologalidad, puse ahí. ¿Por qué? Y la liturgia es esencialmente teologal, como todo acto de culto. Pero teologalmente cristiana, ¿qué quiere decir? Que es inseparable de la fe, de la esperanza y de la caridad, que son las virtudes teologales. ¿Está claro esto o no? De la fe apostólica y católica, de la esperanza cristiana en la plenitud del reino, que ha de venir cuando el Señor vuelva, es decir, del reino celestial, y de la caridad cristiana, que es el ágape divino, del que hemos sido hechos partícipes por la gracia de Cristo y por la unción del Espíritu Santo. Liturgia y religión. ¿Por qué? Porque la liturgia es religiosa, exacto, de la virtud de religión. Acá se relaciona no ya con las virtudes teologales, sino con esa virtud moral que llamamos religiosidad, la religión, por la que damos a Dios lo que le debemos. Y además con la piedad religiosa, que es inseparable de la religión. Y por último, ritualidad. El rito es una norma que establece el modo debido de hacer algo. Muy en general, ¿no? ¿Está claro lo que dije? Es una norma que establece el modo debido de hacer algo. San Basilio que está reflexionando sobre eso. Porque el modo debido de hacer algo puede tener que ver con algo que está en la Sagrada Escritura o no. Y claro que sí. Y si está en la Sagrada Escritura, ¿qué origen tiene ese rito? Y divino, claro. Pero no estando en la Sagrada Escritura, puede estar en la Sagrada Tradición o no. Y de nuevo, ¿qué origen tiene? Si es de la Sagrada Tradición Apostólica. Divino, porque la tradición, entendida con mayúscula, es la tradición divina en la Iglesia. ¿Está claro? Yo dije, ¿toda tradición vale lo mismo? No, porque hay tradiciones que son la tradición divina. ¿Qué es tradición divina? La que transmite en la Iglesia, en la vida de la Iglesia a lo largo de los siglos, lo que viene ¿de quién? De Dios mismo. Y esa es absolutamente inmutable. Cuando se analiza teológicamente el concepto de tradición apostólica, la tradición apostólica tiene dos dimensiones. Hay la tradición apostólica divina, o sea, los apóstoles transmiten lo que han recibido de Jesucristo. ¿Y hay tradición apostólica humana? Sí, porque los apóstoles pueden haber determinado cosas que no les venían precisadas por Jesucristo, pero ellos con su autoridad de apóstoles lo han establecido de una manera determinada. Esa es tradición apostólica humana, pero es apostólica también, ¿eh? ¿Está claro? Después viene la tradición eclesial, que es transmisión de la tradición divina, pero también añade cosas que no son de la tradición divina, ni necesariamente de la apostólica. Si yo hablo de los ritos de la misa, lee, por ejemplo, en una de las lecturas de Maitines, en la fiesta de San León Magno, que San León Magno introdujo en el canon de la misa tales palabritas. Eso se hace tradición a partir de la institución que hace San León Magno de esas 2 o 3 palabras en el canon de la misa, ¿está claro? O después San Gregorio Magno, por ejemplo.
Eso es una tradición eclesial. ¿Está claro lo que digo? No es tradición divina eso, es tradición eclesial. ¿Tiene valor? Por supuesto que tiene valor. O sea, no quiero anticiparme, pero lo digo ya. Cuando hablamos de la constitución de los ritos en la Iglesia, los ritos litúrgicos tienen cosas que son de institución divina. ¿Está claro? Tienen cosas que son de institución eclesial en el origen de los ritos mismos. Porque los ritos se configuran en la Iglesia, la ritualidad litúrgica se va armando en la Iglesia a lo largo de siglos. ¿Se entiende lo que digo? Pero tienen una época, todos los ritos litúrgicos, y los ritos de la misa en particular, que funda los ritos, los constituye como tales. Si yo hablo del rito romano, o hablo del rito antioqueno, o hablo del rito jerosolimitano, o del rito copto, o del rito bizantino, hay una época fundacional del rito, en la que el rito se constituye. ¿Se entiende lo que digo? No lo que es esencial sacramentalmente, porque eso es institución divina, sino lo que es propio de este rito a diferencia de este otro. Y después puede tener modificaciones ulteriores, en siglos posteriores. Cada una de esas cosas puede generar cierta tradición, pero no son tradiciones que tengan la misma fuerza las unas que las otras. ¿Está claro lo que digo? El canon romano, por ejemplo, en la época patrística ya queda constituido en todas sus partes, en toda su forma, en toda su estructura, en sus fórmulas. En la época patrística estoy diciendo, ¿sí? En la época de los santos padres de la Iglesia. Pero hay cosas de la misa del rito latino que son posteriores, se le introducen luego. Son costumbres o formas que vienen después. ¿Tienen el mismo valor que estas? No, claro que no, porque estas son constitucionales del origen del rito, mientras que estas otras son añadidos. ¿Se advierte? Bueno, cuando hablamos de rito hablamos de una cosa muy compleja, eso quiero decir, por hoy, nada más. Pero sí digo que la ritualidad, ya lo dije antes, es esencial a la liturgia. ¿Las cosas importantes las hacemos de una manera determinada o no? Sí. Y más aún, a la liturgia cristiana, la ritualidad le es esencial, subrayando esa palabra, el modo debido de hacer las cosas. Ese debido, ¿de dónde puede venir? De lo que es norma fundamental para la liturgia. ¿Cuál es la norma fundamental primera para toda liturgia y para los ritos de la liturgia? La fe de la Iglesia. Si hay un rito menos conforme con la fe, debe ser dejado de lado. Y si hay un rito que contradice la fe, un modo de hacer la acción que no corresponde a la fe tiene que ser rechazado. ¿Se entiende lo que digo? Es la norma primera esa. Si no es conforme a la fe de la Iglesia, no puede ser un rito litúrgico. El rito se va constituyendo en una tradición orgánica que forja el rito. Pero con una norma a la que hay que responder que es anterior al rito, y esa norma es la fe. Y es lo que es de institución divina, que conocemos por la fe. ¿Se entiende? Si usted, por ejemplo, eliminase de la ritualidad de la misa todo gesto que reconociese que Jesucristo está sustancialmente presente en el Santísimo Sacramento, estaría en un rito que no es conforme con la fe. Porque la transubstanciación es un misterio de fe. Si usted ordenase la ritualidad de la misa de tal manera que nunca se notase que es un sacrificio lo que usted está celebrando, de nuevo, ¿dónde está la misa? Es un rito que no corresponde a la norma fundamental, que es la fe. Entonces, el modo debido es debido en virtud de ¿qué? Primero que nada, de la fe de la Iglesia. Esa fe nos hace reconocer todo lo que es de institución divina en la misa. Y eso que es institución divina, obviamente que es norma para el rito, por supuesto que sí. De ahí partimos. ¿Se ve? Bueno, la ritualidad cristiana es una propiedad de la liturgia de la Iglesia. No es cualquier ritualidad, es la ritualidad
cristiana, quiere decir que viene de Cristo, que es conforme a la fe en Cristo y que es la propia de la Iglesia de Cristo. Ritualidad que tiene que reflejar el carácter sacrificial, el carácter, y por lo tanto religioso del acto cultural que es la misa, ¿no? Si es un acto de sacrificio, es un acto cultural, de culto religioso. Usted no puede tomar como norma de eso una reunión humana, mundana cualquiera. Eso es imposible, porque acá no se trata de una reunión mundana cualquiera. Se trata de la reunión de los fieles cristianos bautizados en torno a aquel que ha vencido al mundo. ¿Está claro? Que es Jesucristo el Señor para ofrecer el sacrificio de la nueva y eterna alianza. Es un acto cultural, es un acto religioso. Por lo tanto, tiene que revestir las formas propias de un acto de culto religioso y de culto sacrificial, más precisamente. ¿Se advierte esto o no? Esto es lo que iremos viendo. Cómo esto se da en el rito romano es lo que iremos viendo a lo largo del curso. Ya a partir del próximo, aunque el próximo todavía es introductorio, porque el tema de la clase próxima es lo que es común a todos los ritos. Se da en el romano, pero también se da en todos los otros. Que esto es fundamental para entender esa tradición apostólica que atraviesa todos los ritos. Es lo que le da unidad a cualquier celebración ritual del culto, que es la misa, en la iglesia entera. Sea en este rito, sea en este otro rito. ¿Está claro? Nuestro rito es el rito latino, el rito romano, más precisamente, porque ritos latinos hay otros. Por ejemplo, el rito hispánico, que es también en latín, pero no es el rito romano. Y que hoy día se sigue celebrando. En España hay sedes episcopales que celebran el rito hispánico en determinadas fiestas del año. Bien. En Toledo, por ejemplo, se celebra la misa en rito hispánico, en algunas solemnidades del año litúrgico. Pero no es el único rito de la Iglesia, está claro. Hay católicos de rito bizantino, hay católicos de rito copto, hay católicos de rito armenio, hay católicos de rito siro-malabar. Pero todos los ritos tienen elementos en común. Esto es lo que trataremos de ver en la clase próxima para la misa. ¿Sí? Y después ya entraremos en el rito romano. Con eso ya podemos dejar. Hoy sí que me pasé. Ya llegué a la 1. Trataré de terminar más cerca de las 12:30 a partir de ahora. Hoy me pasé. Discúlpenme. La próxima.